Continuamos con sentido común. Yo la verdad que estoy viendo crisis, yo estoy viendo que cruje por todos lados la economía, transito por el AMBA, compro por el AMBA, soy de meterme muy poco en las aplicaciones para que me traigan algo desde China, con lo cual quizás que me estoy quedando analógico, lo sé, pero veo que todo mi entorno está quedando analógico, mientras que el Banco Mundial dice que vamos a ser el país que más va a crecer. Mi duda más importante tiene que ver con que los humanos elegimos un lugar para vivir, para crecer, para generar relaciones, tener amigos, y es muy difícil que nos mudemos, salvo por cuestiones extremas. Quizás los jóvenes se pueden mudar, pero los de 35, 40, difícil. Como tampoco los argentinos sacamos la plata del colchón. Si hay argentinos que todavía tienen dólares en el colchón, no la han sacado. Gracias que tengo la oportunidad de hablar con Martín Tetaz. Martín, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, escuchaste mi punto de vista. Quiero saber qué estás viendo vos. Sí, tal cual. Bueno, hay dos efectos. Un efecto de largo plazo en lo que está haciendo el gobierno y un efecto de corto plazo. El de largo plazo está funcionando tal y como espera el gobierno, el de corto plazo no está funcionando, está teniendo problemas. El de largo plazo tiene que ver con un cambio de incentivos histórico en Argentina. O sea, en los últimos 90 años, Alejandro, 95 para ser más precisos, hubo sesgo antiexportador en Argentina. Quiere decir que los distintos gobiernos de distinto signo político le ponían impuestos a las exportaciones, generaban incentivos para reemplazar importaciones con sistemas de sustitución, con protecciones de distintos tipos. Bueno, ese incentivo fue el que generó el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. Vos decías, la gente no se muda en Argentina, pero sí, efectivamente en el largo plazo la gente se muda. De hecho, todos los conurbanos en Argentina se desarrollaron por procesos de migración, primero desde el interior, después desde países limítrofes. Ese incentivo cambió en Argentina y por eso vos tenés hoy áreas metropolitanas en el último informe de Ditela con 37% de confianza, que es un nivel muy bajo, un nivel de crisis, y tenés el interior del país con 50 puntos de confianza en el informe de Ditela, que es un índice, un nivel de confianza de un país que está creciendo a tasas chinas. Entonces, ese mismo contraste está en Argentina, tenés esos dos ritmos distintos, eso por el largo plazo. Y no va a cambiar, digamos, esa es la tendencia estructural del modelo del presidente Milei. Ahora, en el corto plazo, hay un problema agregado que hace 7 meses, Alejandro, que la inflación está creciendo en Argentina, que por lo tanto le está ganando a los salarios, que está cayendo la capacidad de compra de las familias, que las familias están acumulando problemas con la línea financiera de los bancos o con los prestamistas, peor aún con los prestamistas en el barrio. Entonces, ese es un problema de corto plazo que tiene una sola solución y que es que la inflación vuelva a bajar rápidamente. Y ahí medio le va la suerte al gobierno, porque si la inflación empieza a bajar rápidamente, en el segundo semestre se va a empezar a respirar de vuelta en el mundo analógico ese en el que vivimos muchos. Yo también probablemente me incluyo, Alejandro, ahí. Ahí se va a empezar a respirar de vuelta si es que la inflación baja sostenidamente a partir de abril, mayo, junio y julio. Ahora, si eso no ocurre, bueno, va a tener muchos problemas, porque va a tener problemas en la calle, en el área donde se concentran la mayoría de los votos. A mí lo que me preocupa es que haya tantas expectativas positivas, ¿sí? Tanta venta de futuro en algunos lugares, o tanto relato donde se dice estamos creciendo a tasas chinas, que cuando uno se da vuelta o mira para los costados no lo ve, genere esta sensación de, che, nos estás cagando, nos estás mintiendo, nos estás diciendo algo que yo no veo. Y hasta que lo vea, en el futuro estamos todos muertos. No, por eso te decía, hay una parte que la vas a ver, entre comillas, la empezaste a ver cuando la inflación bajaba rápidamente hasta junio del año pasado, y que es la parte que explica la buena elección del presidente en las elecciones de medio término. Esto está claro.
Ahora, hay otra parte, como te decía, que no la vas a ver. O sea, los incentivos que tuvieron sectores industriales protegidos no van a volver. Y no es que no van a volver con este gobierno, no van a volver tampoco con el próximo. Es un modelo que se agotó, se terminó. Digamos, no, ni siquiera tampoco era un modelo que uno pudiera adjudicarle al peronismo. Insisto, no, empezaron los conservadores con este modelo en los años 30 y lo siguieron después los radicales, lo siguieron los conservadores, lo siguieron los gobiernos militares, lo siguieron todos los que pasaron, hasta incluido el propio presidente Macri lo siguió. Ahora ese modelo se está terminando, se está agotando y eso no va a cambiar porque Argentina con ese modelo tenía una crisis macroeconómica seria, cada 5 años se quedaba sin dólares, había una devaluación, es decir, eso obviamente no, si Dios quiere no va a ocurrir, no va a ocurrir más. Pero por supuesto, si vos no tenés una baja sistemática de la inflación y una recuperación del salario real, vas a empezar a tener además problemas en el mercado de trabajo, Alejandro, que es el otro factor clave del cual todavía no hablamos. En el último trimestre del año pasado el riesgo electoral, esto no tenía nada que ver con la incertidumbre política, empezó a haber expulsión de empleo. Entonces vos tuviste los últimos datos del INDEC que te muestran ya no la discusión que había hasta ahora de si perdías empleo asalariado formal pero recuperabas plataformas, por ejemplo, ¿no? Esta discusión de analógico versus digital con la cual vos arrancaste tu comentario. No, lo que empieza a empezar a ver es 240.000 puestos de trabajo menos en el total de la economía. Entonces, dos problemas graves con los cuales ningún gobierno es exitoso, que es, empiezo a tener problemas en el empleo, empiezo a tener problemas en la inflación. Si eso es un trimestre y pasó, bueno, no pasa nada. Ahora, si eso se profundiza en el tiempo, otra vez, si vos para abril, mayo, junio no tenés la inflación bajando sistemáticamente, por lo tanto los salarios recuperando y el empleo empezando a hacer pie, entonces en el segundo semestre del año las cosas se van a complicar mucho. Bueno, por ejemplo, las aplicaciones ya están limitando la cantidad de personas que se pueden incorporar a las mismas porque consideran que con el actual ritmo económico les va a ser insuficiente los ingresos, con lo cual prefieren seguir teniendo la misma base que tienen ahora y no incorporar más, por ejemplo, personas que trasladan alimentos, personas que trasladan mercaderías, personas que trasladan personas, como los Uber. Digo, esto se está limitando producto de que no hay oferta y no hay demanda, perdón. Y la cantidad de personas que necesitan un segundo trabajo son mucho más o un primer trabajo. Este tema de se están vendiendo más motos, que dijo Caputo. Digo, ¿vos estás observando esto cuando analizás los números, cuando analizás los datos? No, absolutamente. Lo que ocurre es que están los dos cambios solapados y por eso cuesta verlos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuve en la Avenida Avellaneda, ¿no? Entonces, viendo cómo... Y los comerciantes me decían esto mismo, o sea, sí, se cayeron las ventas. La avenida antes no se podía circular, ibas apretado, bueno, y estaba holgado. La galería podía jugar un partido de fútbol 5 en la galería. Era un fenómeno desolador, pero al mismo tiempo, cuando hablabas con prácticamente todos los comerciantes, te decían, ahora el 70-80% de lo que vendemos, lo vendemos por TikTok, lo vendemos por Facebook Marketplace, lo vendemos por otras alternativas por las cuales hacemos contenidos. Entonces, eso está cambiando dramáticamente y eso es muy descentralizado. Eso no depende de que una aplicación tipo Rappi o Uber limite o no la cantidad de usuarios que se pueden subir. Eso es masivo y está creciendo de una manera espectacular. Entonces, están pasando las dos cosas. El viejo modelo está crujiendo y eso otra vez, es un cambio estructural, eso no es un problema de la crisis. El que tenía un local que lo empieza a tener vacío y no lo puede alquilar, empieza a ver locales vacíos en las principales avenidas comerciales de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Te estoy hablando, Alejandro, de la avenida Avellaneda, donde vos tenías que hacer cola durante 2 años para poder conseguir un local de 8 metros cuadrados y ahora encontrás 4 locales vacíos por cuadra, entonces, o 5 por galería. Entonces eso es un fenómeno que llegó para quedarse. El cambio estructural de que tiene que ver con que está cambiando la forma de comercialización, post pandemia se aceleró y no depende ni siquiera del presidente, es un fenómeno global. Ahora, es cierto
que eso tiene un límite en la capacidad de expansión y de creación de valor de la economía. No es un buffer que pueda amortiguar cualquier tipo de pozo. Si el pozo es un poco demasiado grande, obviamente que vas a empezar a tener problemas. Por eso te decía, hasta ahora cuando vos mirabas los datos del mercado de trabajo, crecían mucho los empleos en plataforma, crecían mucho el empleo asalariado informal y caía el asalariado formal. Entonces, bueno, y era un cambio cualitativo, no cuantitativo. En el último trimestre del 2025 esto cambió. Ahora el cambio empieza a ser cuantitativo. Ahora ya el sistema, esto que decía vos, se agota la capacidad de absorber empleo, ya se empezó a agotar en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, insisto, y no es electoral, después de las elecciones inclusive. Entonces eso es un indicador que implica que o la economía recupera, y la clave para que recupere son dos, Alejandro, tiene que bajar rápido la inflación para que haya recuperación de la masa salarial y por lo tanto de la demanda de crédito también, porque es un tema de confianza, y número dos, tiene que empezar a bajar de vuelta el riesgo país para que recupere y empuje también la inversión. Si eso ocurre, a Argentina le va a ir bien, va a andar muy bien, pero si eso no ocurre, el segundo semestre va a empezar a ser políticamente más insostenible en las grandes áreas metropolitanas. La última, y no quiero generar una discusión entre colegas, y más entre colegas radicales, pero el otro día Alfonso Prat-Gay ofreció una conferencia donde él dijo dos cuestiones que a todas luces están sucediendo. Primero, que la gente no cree en el peso, por eso sigue acumulando dólares. Y segundo, que afuera tampoco nos creen demasiado porque sigue el riesgo país muy alto. Y yo te agrego otro elemento más para la consulta técnica. Si yo sé que hubo 9% de inflación de enero a marzo y el dólar sigue estable como estaba en enero, ¿no hay un atraso del tipo cambiario? Bueno, los primeros dos temas que mencionaste son los mismos que te había mencionado yo con con otro nombre, pero el mismo apellido, ¿no? Que es que hay un problema de confianza en la moneda y eso se llama independencia del Banco Central. O sea, si vos no tenés independencia del Banco Central, recomponer la confianza en la moneda va a ser muy difícil para el gobierno. Pero así todo, la demanda de dinero está debajo de la demanda de dinero que teníamos a los primeros 3 meses del 2025, lo que quiere decir que no hay confianza en el esquema monetario y hay incluso menos confianza de la que había con este mismo, con un esquema monetario parecido en los primeros meses del año pasado. O sea, el gobierno necesita un shock ahí, necesita un cambio. A mi juicio tendría que ser la independencia del Banco Central y la reformulación de su carta orgánica y eso tendría que ser un cambio urgente antes del segundo semestre por un lado. Por otro lado, también necesita estabilidad política para poder despejar incertidumbres hacia afuera respecto a lo que vos mencionabas del riesgo país. Con 560, 70 puntos de riesgo país que tiene Argentina hoy, aunque sea mucho menos del que había hace 2 o 3 años atrás, no alcanza para atraer inversiones, sobre todo cuando la tasa afuera está alta y está subiendo. Con tasa en 4,3 en Estados Unidos, si vos tenés 5,7 acá, entonces el piso para una inversión es 10% de rentabilidad, tiene que rendir 10% para poder venir a Argentina. Y esa es una inversión que muy pocos sectores tienen. Entonces es muy difícil que la inversión, no solamente la que viene de afuera, la de acá, la del que tiene la plata abajo del colchón o depositada en el banco, pero no se anima a invertir. Entonces eso, te diría, es una condición necesaria también. Y el tercer factor que vos mencionabas, Alejandro, y con esto te cierro, que es el del tipo de cambio. Bueno, el del tipo de cambio, si la economía efectivamente hace pie en su capacidad de generación de divisas, probablemente tengamos durante muchos años un dólar barato. Yo no veo un atraso en el sentido de que no veo ningún esfuerzo del gobierno para sostener el tipo de cambio por debajo de su valor de equilibrio. Más bien lo contrario, durante los primeros 3 meses del año hubo compra de divisas del Banco Central y viene ahora el trimestre que va a ser un trimestre de oro en compra de divisas, que históricamente lo es por razones estacionales, por la cosecha, pero además el conflicto con Irán está generando un precio del dólar, un precio del barril de petróleo, perdón, bastante más alto del que había antes del conflicto, y esos son también miles de dólares que entran a la Argentina. Entonces,
por donde lo mires, la economía tiene hacia adelante más despejado el horizonte en términos de capacidad de gestión de divisas y por lo tanto yo no veo incertidumbre cambiaria. Sí, la que veo otra vez es la de la demanda de dinero vinculada con el nivel de precios, con la inflación. Me parece que ahí está la clave. Martín, te mando un abrazo enorme y gracias por tu tiempo y tu generosidad como siempre. Buenas noches, Alejandro, nos vemos. Che, y le iba a decir, no te pierdas en la política. Dale, metete, dale, no jodás. Privado, sos valioso. Y estoy trabajando en mi consultora y en un medio colega también donde estoy haciendo una columna los jueves. Estoy muy entusiasmado con todo eso. Abrazo grande, Martín, gracias. Un abrazo. Martín Tetaz, hablando de todo un poco, poniendo un poquito de cordura, racionalidad a discusiones que a veces se dramatizan o a veces se exceden de optimismo. No sé si tenemos en línea a Luciano Fusaro. Bueno, ¿por qué queremos entrevistarlo a Luciano? Por un simple hecho. No hay colectivos. ¿Sí? Hoy cuando vine por la General Paz para venir hasta el canal, salir de San Martín me significó 12 minutos desde mi casa hasta el centro de San Martín. ¿Por qué? Porque no había colectivos. Imagínense esto a la noche. Imagínense ustedes esperando un colectivo en cualquier lugar del Gran Buenos Aires o de las zonas desprotegidas que aún permanecen en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces? Rezás, si crees en algo. Estás a la merced. No te pueden venir a buscar. Realmente es dramático. Los gobiernos no entienden la sensibilidad que tiene este tema. No entienden que hay gente a la cual le estás horadando su capacidad de enfrentar diversas adversidades, cuestiones personales, cuestiones económicas. Le agregás el padecimiento de ir a trabajar para ganar 800 o 1 millón de pesos. Si tenemos la suerte de que Luciano nos atienda en 2 minutos, hablamos en más profundidad con uno de los voceros de las cámaras de transporte del Gran Buenos Aires.